Y bueno, para platicar un poquito más acerca de este tema, vamos a profundizar con el periodista Ricardo Valderas, que nos acompaña la tarde de hoy. Ricardo, qué gusto saludarte. Acá Belinda Urías, ya sabes, acompañada por Jesús Escobar. Y pues yo quisiera arrancar preguntándote, Ricardo, ¿qué opinas de todo esto que está pasando? Querida Belinda, querido Jesús, un abrazo fuerte para ustedes y el auditorio de Igual, UNIFE. igual. Y bueno, mi opinión es que estamos frente a una discusión ad hominem que no deberíamos de estar sosteniendo. En primera instancia, porque ¿qué hace una periodista o un periodista haciendo uso de su propia herramienta de trabajo frente a una situación que el mismo diario reconoce como una situación de riesgo? Recordemos que el artículo 132 de la Constitución, específicamente en la Ley Federal del Trabajo, en el inciso 3, se especifica que será el empleador quien otorgue a los trabajadores y a las trabajadoras las herramientas de trabajo con las cuales ejercemos el oficio o la profesión en cuestión. En este caso, yo no conozco a una sola periodista que no haga uso de su teléfono. Incluso es una prestación que gran parte de los medios de comunicación ofrecen. Entonces, esta primer discusión respecto a la violación de datos personales, en todo caso, hay que rebotarla con las autoridades de New York Times. Este diario que todavía hasta hace un año y medio mantenía una huelga de sus trabajadores por incumplir otra vez con las leyes federales del trabajo, pero no solo en México, sino en Estados Unidos, al mantener 2 años al menos sin aumento salarial con base en la inflación del país de origen. Esta es una primera discusión. Esto no quiere decir que las autoridades mexicanas no hayan sido descuidadas con el manejo de la información que debería de estar protegida por ley. No es la primera vez que le pasa a la administración de Andrés Manuel López Obrador en donde se vulnera información de periodistas, y esta es una crítica loable y que debe de hacer, porque creo que todos los espacios están sujetos a la perfectibilidad. Sin embargo, también pienso que hay que poder dimensionar las cosas. Una, ya lo habíamos comentado en algunos otros programas, el derecho de réplica, efectivamente, como lo menciona el presidente, se queda corto. Sin embargo, corresponde al Poder Legislativo presentar las iniciativas de ley correspondientes respecto a la publicidad oficial, al Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas, al uso precisamente de datos personales en documentación pública. Entonces, separemos esta discusión. Está mal que el gobierno de México no reconozca que tiene pleno desconocimiento del manejo de datos personales, como está mal que la empresa de New York Times exponga a sus trabajadores y a trabajadoras a una situación de riesgo por no cumplir con la Ley Federal del Trabajo. Insisto, artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, inciso 3, es súper claro y podemos hablar abiertamente de que The New York Times viola la Ley Federal del Trabajo, así como podemos decir abiertamente que el gobierno de México violó la Ley de protección de datos personales. Es decir, es una discusión de gente apuntándose con el dedo, señalando, como dice el presidente, la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio. Pero es de ambos lados. A mí, en lo personal, me gustaría ver a una presidencia de la República reconocer que el manejo de datos personales no es su expertise y pedir ayuda a instituciones que tienen más experiencia. Recordemos la filtración de datos personales de periodistas que asisten y que asistimos a la mañanera o a la conferencia matutina del presidente, y que esta fue filtrada por algún trabajador al que no se le dio de baja su cuenta, por lo cual dejan abierto un backdoor y la información es pues de uso público ahora, ¿no? Recordemos también que en sexenios pasados no es el mal manejo de los datos personales no es endémico del obradorismo tampoco. Recordemos que a Movimiento Ciudadano se le filtró el padrón electoral del país. Es decir, las instituciones en México, si algo han demostrado en los últimos 12 años, es decir, durante los últimos 2 sexenios, es la falta de experiencia, no solo en el cumplimiento de las leyes al respecto, sino en la operatividad de las mismas. Es decir, promulgaron leyes que no están dispuestos a cumplir y ahora mismo tenemos las consecuencias. Por el otro lado, tenemos una discusión
que es la de una evidente campaña en contra del ahora presidente y la ahora candidata a la presidencia de la República, que no podemos hacer menos. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos ejemplos en donde, por ejemplo, la empresa Cemex financió la ocupación palestina y esa misma empresa también está construyendo parte del Tren Maya. Y este tipo de intervenciones de los poderes económicos en las naciones no van solo de la mano de quien construye muros, no, de quien construye cárceles, de quienes se encargan de la persecución espía, por ejemplo, porque este también es otro tema del que hay que hablar, sino también hay que decirlo claramente, hay una herramienta discursiva que difunde o que apoya ciertos discursos que sirven para que estos poderes puedan conseguir contratos públicos, puedan apelar a intervenir en los procesos legales. Por eso tenemos este concepto que no es ficticio, el del lobby, es decir, las empresas negociando con los diferentes gobiernos cuáles van a ser las condiciones, y muchas de estas condiciones se negocian en redacciones. Es que hace falta haber estado en medios de comunicación convencionales para entender que, si bien es cierto, hay algunas redacciones que todas sus decisiones recaen en juntas editoriales, también hay otras que no necesariamente son producto de periodistas discutiendo, sino que son producto de los intereses de los dueños de los medios de comunicación. Y The New York Times es propiedad de uno de los hombres más ricos del mundo, tiene inversiones incluso de Elon Musk. Si mi memoria no me falla, hace 2 años compró acciones. Por lo que evidentemente hay un claro interés de este personaje porque se cumplan ciertas condiciones, por ejemplo, con la llegada de Tesla a México, con la implementación de bases de almacenamiento de litio, que también es una discusión enfrente, y lo que podría estar pasando detrás es una negociación de esta naturaleza. ¿Hasta dónde la periodista o el periodista puede llegar? Bueno, hasta donde puede escribir, es así de sencillo. Muchos de nosotros estamos desarrollando varias investigaciones al mismo tiempo y no tenemos el control absoluto del uso politizado de nuestro trabajo, porque se encuentran en situaciones vulnerables. ¿Cómo podemos exigir a esta periodista que está haciendo uso de su propio teléfono celular, es decir, la empresa no le da ni el teléfono? ¿Cómo le podemos exigir que además, sea crítica de todo lo que implica formar parte de los medios de comunicación? Es decir, tenemos por un lado a una periodista precaria, en una situación precaria, por más que su voz sea poderosa. Vemos que permite, por ejemplo, que el New York Times la mande a la mañanera sin teléfono. Esto a mí me hace creer que tiene cierto grado de vulnerabilidad. Por otro lado, tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo, con uno de los medios con más credibilidad en el mundo, por lo menos en términos occidentales o del norte global. Y por el otro tenemos un gobierno que está construyendo una nueva hegemonía. Yo no creo que en este contexto pueda haber un espacio de negociación si no hay primero condiciones para que todas las partes reculen y reconozcan que tanto el gobierno federal está teniendo serias deficiencias en materia de datos personales, y por el otro lado, hasta dónde se va a permitir que nuestro trabajo no sea parte de la instrumentalización política. Mi querido y admirado Ricardo Valderas, te agradecemos muchísimo este análisis, querido, siempre engalanando Noticias 360, segunda emisión. Te mandamos un fuerte abrazo. Les mando un abrazo de regreso. Hasta luego. Igualmente, Ricardo, gracias por acompañarnos.